compañeros y compañeras asistentes a este último encuentro en el segundo seminario de Pedagogía de las Prácticas Experimentales con Inclusión y Habilidades Blandas. Hoy tenemos la grata noticia, ya contamos con la magíster María José Villamarín con nosotros. Le debemos un aplauso virtual por su presencia puntual a nuestro evento. Quiero comentarles que la magíster María José Villamarín es física, graduada en la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador. Ha trabajado como docente de matemáticas y física en la USFQ y en el Liceo Campo Verde en Quito. Actualmente cursa la maestría en física en la Friedrich Alexander Universität Erlangen-Nürnberg. No sé si lo dije bien, lo siento. Y desarrolla investigación en el Centro Max Planck en Física y Medicina. Sus intereses se centran en la enseñanza de la física médica y las aplicaciones de la óptica y la fotónica en medicina, buscando siempre tender puentes entre la investigación interdisciplinaria y la innovación científica. Con gusto, entonces es un honor contar con la disertación de nuestra magíster María José Villamarín el día de hoy y nuevamente un aplauso virtual de los que estamos acá presentes. Muchísimas gracias, doctora María José. Bienvenida, tiene la palabra. Muchas gracias y bienvenidos todos. Como ya tuvieron la gentileza de presentarme, yo soy María José y hoy vamos a conversar un poco sobre las habilidades blandas y los laboratorios. Eh, un pequeño disclaimer, como ya pudieron escuchar, mi background es en física, entonces estoy un poco más como inclinada a esa área del conocimiento. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de habilidades dentro de un laboratorio, se pueden aplicar pues a todas las áreas de conocimiento de la ciencia. Pero sí va a haber un poco más de ejemplos de física, solo les aviso para que no se pierdan y no se asusten después. Bueno, entonces vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver en esta conferencia un poco? Pues en general, ¿qué son las habilidades blandas? ¿Cómo se desarrollan en un entorno de laboratorio? ¿Cuáles son los principios pedagógicos o las estrategias pedagógicas que nosotros podemos utilizar para desarrollar habilidades blandas? ¿Cómo evaluar las habilidades blandas en un laboratorio, que también es súper importante para la consolidación de las habilidades? Y vamos a poder también discutir, topar un poco lo que son desafíos cuando nosotros estamos haciendo laboratorios y soluciones un poco estratégicas, un poco creativas que podemos implementar. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Pues yo creo que todos estamos familiarizados con lo que son las habilidades blandas. En general tiene que ver con todas estas actitudes, competencias que vienen más en el ámbito emocional, en el ámbito social, en cómo uno se desarrolla y se relaciona con las otras personas, consigo mismo. Y esto es muy importante, especialmente en el contexto actual. Y aquí hay una frase que es muy relevante que dice: las hard skills garantizan la entrevista de trabajo y las soft skills garantizan el empleo. ¿Qué significa esto? A grosso modo, significa que si tus habilidades, tus conocimientos, los títulos que una persona pueda tener, que una persona ponga en su CV, sí van a llamar la atención de las personas que están reclutando, que están buscando para un puesto, pero lo que diferencia a un candidato de otro va a ser básicamente sus habilidades blandas, cómo esa persona se presenta, cómo esa persona es capaz de trabajar en un equipo, cómo esa persona lleva todo este aspecto más allá de sus conocimientos, sino también de sus habilidades. En este caso, todos aquí tenemos este ambiente de enseñanza, de educación, de transmitir conocimiento. Entonces, para nosotros estas habilidades blandas van a tener que ver muchísimo con
cómo podemos transmitir ese conocimiento. Algo muy importante en la educación también es saber conectar con nuestros estudiantes. Entonces, para nosotros esas habilidades blandas también tienen que ver en cómo conectar con los estudiantes, cómo poder llegar a los estudiantes y cómo poder establecer una relación con nuestros estudiantes y poderles entender y con nuestro equipo. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos identificar las habilidades blandas y para también nosotros poder motivar a nuestros estudiantes y guiarlos en el desarrollo de sus propias habilidades blandas. Entonces, vamos a hablar de el laboratorio. Generalmente cuando nosotros pensamos en un laboratorio, ¿qué es lo que pensamos? Depende del área del conocimiento al que ustedes pertenezcan, puede ser pipetas, puede ser vasos de precipitación, puede ser microscopios, o si son de un entorno más hacia la física, puede ser cables, puede ser imanes, ruedas, carros, lo que sea. Pero sí, lo que quiero llegar en este punto es que el laboratorio, más que un lugar, viene a ser una actividad. Entonces, esta actividad, sea cual sea el espacio en el que se desarrolle, es un entorno que está muy diseñado para poder desarrollar habilidades blandas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos desarrollando un laboratorio, estamos sacando nuestro conocimiento y poniéndolo en práctica. A diferencia de cuando estamos en otro contexto educativo, por ejemplo, recibiendo clases, es un proceso mucho más activo. Y también en un laboratorio, algo clave es el, la colaboración tanto entre la persona que está guiando, ya sea el profesor, el técnico de laboratorio, quien sea que esté guiando la práctica, y el grupo de estudiantes que está realizando la práctica. Entonces, todas estas características de un trabajo de laboratorio son lo que crea un ambiente muy idóneo para poder desarrollar estas habilidades blandas. Entonces, vamos a discutir un poco cuáles actividades blandas, habilidades blandas, perdón, podemos desarrollar en un entorno de laboratorio con ejemplos un poco más específicos antes de pasar a la siguiente fase de estrategias pedagógicas. Entonces, por ejemplo, la primera, más importante habilidad blanda que nosotros estamos en un laboratorio, siempre comunicación y trabajo en equipo. Entonces, esto funciona en todos los niveles del laboratorio. Desde un laboratorio súper formal en el que se produce investigación de punta hasta un laboratorio básico en el que los estudiantes están explorando con principios fundamentales de la ciencia, con materiales muy sencillos y muy básicos. En todo este espectro de formalidad, podríamos decir, lo más importante es la comunicación y el trabajo en equipo. Y aquí puedo compartir un poco una anécdota en el laboratorio en el que yo estoy trabajando aquí en Alemania. La primera pregunta que me hicieron en la entrevista para unirme al laboratorio es qué tan buena soy trabajando en equipo. Porque como ya vimos antes, lo que garantiza tu puesto en un laboratorio o en un lugar de trabajo es las habilidades blandas y el cómo uno puede relacionarse con las demás personas. Entonces, obviamente cuando nosotros estamos trabajando en un laboratorio, una práctica de laboratorio no está diseñada para ser desarrollada por una sola persona. Una práctica de laboratorio debe estar diseñada para ser desarrollada en un grupo. Primero, porque es algo que va más allá de un aprendizaje pasivo, estamos hablando de algo activo, estamos hablando de que para poder desarrollar una práctica de laboratorio queremos intentar meter toda la ciencia posible, todas las explicaciones posibles, todas las ideas posibles, porque las ideas son muy importantes, y para eso siempre es bueno tener al menos dos, tres personas en las que podamos rebotar ideas, dialogar, debatir. Entonces, una práctica de laboratorio siempre debe estar enfocada en dos o tres personas más, si es necesario, dependiendo del tipo de práctica. Y esta es una habilidad que es bueno que los estudiantes desarrollen. Sin embargo, es difícil.
es súper difícil y es verdad que cuando uno va a un laboratorio, siempre va a haber el estudiante que dice, puedo hacer solo, puedo hacer sola, y que si no lo dice, lo piensa. Entonces, aquí es un poco también nuestra tarea poder motivar a los estudiantes a que trabajen en equipo, y es un trabajo muy difícil, pero los estudiantes eventualmente se acostumbran a este modo de trabajo, pero nosotros tenemos que seguir ahí. Y las estrategias que vamos a revisar en unos momentos nos van a ayudar en esto también. Pero entonces, obviamente, trabajo en equipo es algo que se desarrolla con los laboratorios, como siempre, saber escuchar a cada persona del equipo, poder rebotar ideas, poder practicar el liderazgo, el trabajo colaborativo, poder decir, y si yo tengo estos resultados, en, en mi práctica de laboratorio y mi compañero sacó otros resultados, poder decir, ok, ¿por qué yo puedo defender mis resultados o por qué mis resultados son diferentes a los tuyos? Dialoguemos, hablemos, comparemos resultados y todo este proceso enriquece mucho el aprendizaje. Después tenemos obviamente el pensamiento crítico, es decir, cuando uno está en un laboratorio, lo más importante es poderles decir a los estudiantes o que los estudiantes puedan decir, ok, me están presentando este problema o tengo que construir esta cosa o estoy viendo este proceso. ¿Qué aprendí yo o qué sé yo que me permite resolver este problema o acercarme a este resultado o explicar este resultado? Entonces, todo este proceso involucra pensamiento crítico. Por ejemplo, si nosotros en una práctica laboratorio tenemos queremos un resultado específico, puede que los estudiantes tengan muchas diferentes formas de poder llegar al mismo resultado. Tal vez una es más eficiente, tal vez la otra toma un poco más de tiempo. ¿Por qué escoger la una versus la otra? Entonces, todos estos procesos son muy valiosos en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Los estudiantes aprenden a pensar críticamente cuando están resolviendo una práctica de laboratorio. Perdón. Ok, después está esto de gestión y profesionalismo. Y creo que esto es muy importante que nosotros hablemos y tengamos en cuenta en los laboratorios. Cuando los estudiantes realizan una práctica de laboratorio, lo que están haciendo es básicamente un proyecto que ellos tienen que gestionar. Tienen que gestionar sus elementos de trabajo, tienen que gestionar los procesos que están haciendo, tienen que planificar qué pasos van a seguir, quién va a seguir tal paso, quién va a llevar a cabo qué tarea, cómo van a presentar después sus resultados. Entonces, todo esto es básicamente un proyecto grande que los estudiantes aprenden a manejar y que tiene que ser llevado con profesionalismo. Y es algo que se debe inculcar mucho en los estudiantes, porque yo he visto mucho y existe esta idea de que cuando los estudiantes llegan al laboratorio es para ellos fiesta. Y sí, los laboratorios debemos poder decir que son divertidos, los laboratorios deben ser dinámicos, los laboratorios deben tener todas estas características de algo que es no solo aprendizaje pasivo, sino algo más activo, que ellos pueden eh, manipular cosas, pueden ver, modificar diferentes resultados, pero todo debe ser llevado con profesionalismo y la seriedad que requiere un proyecto, porque esto es un proyecto que nos tiene que dar resultados. Entonces, estos estudiantes también aprenden a manejar estos proyectos, a gestionarlos y a llevar el profesionalismo y la seriedad necesaria cuando manejan este tipo de proyectos. Y pues al final tenemos varias habilidades interpersonales y emocionales. Una muy importante, la resiliencia. ¿Por qué? Porque en los laboratorios nunca, por no decir nunca, las cosas salen como uno
las espera. En los laboratorios es muy común que los resultados no vayan a ser lo que uno espera. Es muy común que en un laboratorio de física, cuando vas a medir la gravedad, te salga una gravedad de 10 metros sobre segundos al cuadrado. Es muy común, pasa, es muy común que cuando estás haciendo, yo que sé, un experimento con pesas y velocidad, las pesas jalen muy duro y se caigan, que una cosa se desarme, que mientras estés haciendo algo se te caiga, que mientras estás mezclando compuestos químicos se te vaya un poco más y tengas que volver a empezar. Todo esto a los estudiantes les frustra mucho, sí, pero poco a poco van aprendiendo resiliencia ante estos retos y van teniendo más confianza en su desempeño en los laboratorios. Poco a poco ellos van aprendiendo poco más cómo regularse. Dicen, ok, si esta configuración que hice aquí no sirvió, ellos mismos se dan cuenta y dicen, ok, tal vez debo bajar, escoger una pesa con menor masa para que no salga volando, o tal vez esta no es la mejor forma de medir. Entonces los estudiantes van poco a poco ellos mismos dándose cuenta de qué les produce resultados y qué no, y van autocorrigiéndose en sus procesos. Y a veces sí es necesario tener un poco de guías, es necesario que nosotros como las guías de los laboratorios podamos decir, ok, si tal vez estas cosas les están saliendo mal, puede que sea esto. Si no están midiendo tan bien, pueden hacerlo de esta manera, dar tips, dar ideas, pero siempre la idea general es dejar que los estudiantes vayan explorando y autocorrigiéndose en lo que sea posible. ¿Ok? Y esto les ayuda muchísimo a los chicos a poder enfrentar mejor estos retos, a poder autorregularse, manejar su frustración y decir, ok, no salió de nuevo. Y así esto es una habilidad increíble en la vida, la van a necesitar para todo, porque así como como en el laboratorio, en la vida las cosas nunca nos salen como queremos. Y si sí les sale, qué suerte que tienen. Ok, entonces, ahora vamos a ver algunas estrategias pedagógicas o diseño pedagógico que nosotros podemos, como profesores, como guías del laboratorio, implementar para ayudar a nuestros estudiantes a desarrollar justo eh, estas habilidades blandas. La primera se llama aprendizaje colaborativo intencional. Entonces, ¿qué significa esto básicamente? Ustedes forman grupos en los laboratorios y en cada grupo, digamos, tenemos cierto número de laboratorios en un año, en un semestre, en un periodo académico, y cada grupo, cada miembro del grupo va a ir rotando un papel en el grupo. Entonces, por ejemplo, si en un laboratorio de física, en el primer laboratorio yo soy el líder, el que tiene que crear la estrategia de cómo armar, el que tiene que tomar las mediciones, el que tiene que crear la estrategia para el reporte, para el siguiente el laboratorio, yo tomo otro rol. Y así lo ideal sería que todos los estudiantes de un grupo vayan teniendo un rol diferente cada vez. Y esto les ayuda a los estudiantes, primero porque fomenta la empatía, porque cuando tú eres el líder, digamos, y nadie te hace caso, después la persona que no te hizo caso va a ser el líder y va a decir, ok, si esto sí ha sido difícil, ¿por qué no me hacen caso? También les ayuda a ellos a tener en cuenta un, una visión general de lo que toma hacer un proyecto total, porque van a haber pasado por todos los roles. Entonces van a saber qué se necesita para llevar a cabo el proyecto en su totalidad. Y entonces, claro, los estudiantes van a ser al final mejores líderes, mejores comunicadores, mejores en su gestión del tiempo, y también la relación entre los miembros del equipo va a mejorar porque ahora cada uno va a ser consciente de lo que toma poder desarrollar un proyecto en su totalidad y de que para que ese proyecto funcione, cada uno debe pues llevar su parte, hacer su parte. Después tenemos el aprendizaje basado en problemas.
¿Qué significa esto? O que básicamente lo que les damos a los estudiantes no es una indicación clara, no es un problema que tiene una sola solución. Queremos algo que pueda resolverse de varias maneras. Entonces, por ejemplo, yo me invento. Digo, si yo estoy en física enseñando movimiento circular, quiero que me hagan una maqueta o de una montaña rusa que tenga una vuelta mínimo, que tenga esto, que tenga el otro, que tenga, yo qué sé, que tenga algo que me dé movimiento circular, que me dé movimiento parabólico. Entonces, lo que uno hace es, no les dice a los estudiantes, quiero que me construyan este diseño de maqueta, sino les da una guía y deja que los estudiantes vayan, discutan y miren cuál va a ser la mejor solución que pueden proponer a este problema. Entonces, digamos, unos estudiantes, y esto me pasó a mí cuando estaba dando clases, unos estudiantes hicieron la maqueta en diferentes materiales, que en plástico, otros que hicieron que en cobre para minimizar la fricción con la canica, otros que no sé qué. Entonces ahí ve cómo uno ve cómo los estudiantes van discutiendo y van buscando soluciones. Y la cosa de los laboratorios, la cosa buena de los laboratorios, es que generalmente es algo que a los estudiantes les emociona porque están en un entorno diferente a sus clases de siempre. Entonces, a la mayoría de los estudiantes les gustan los laboratorios y si uno les da un problema abierto, un desafío abierto, los estudiantes generalmente se van a comprometer y van a buscar una forma de resolverlo lo mejor que puedan. Generalmente, a veces la van a solucionar de la manera más fácil posible, que también es válido, por eso es un desafío abierto. A veces se van a complicar, se van a dar 10.000 vueltas, válido, pero ese es el punto, que ellos vean su propia solución y al final, cuando vean las soluciones de todos, digan, ok, mi solución fue buena por esto, tal vez mi solución pudo haber sido mejor, me gustó la solución de tal grupo porque creo que tomaron en cuenta esto y esto, que es algo que yo no tomé en cuenta. Entonces, esto va a hacer que los estudiantes se puedan autoevaluar mejor, puedan reconocer sus propios logros, puedan reconocer sus oportunidades de mejora también. Entonces, este es el aprendizaje basado en problemas, a mí me parece súper chévere, es algo que creo que se puede implementar muy bien en los laboratorios dependiendo del área de ciencias en el que estés, por supuesto, del tema en el que estés, pero creo que siempre que se pueda, este tipo de desafíos abiertos son muy interesantes de ver para uno como profesor, porque los estudiantes tienen una mente que a veces uno ni se imagina. La siguiente estrategia que podemos hacer o que podemos utilizar es la narrativa y la gamificación, que básicamente significa imagínense cosas, usen su imaginación. Por ejemplo, si estamos hablando, como ya les dije, solo se me ocurren ejemplos de física, pido perdón. Si estamos hablando sobre física, puedes decir, imagínate que tú estabas ahí con Newton y que le querías ayudar a medir la gravedad. ¿Cómo podrías haber hecho tú eso? O imagínate que estás en la sala de control del CERN y que eh, quieres discutir o que estás preguntando cómo funcionan los aceleradores de partículas, para qué sirven, o que alguien te pregunta, o que estás en el CERN y te estás yendo a la cafetería y alguien se te cruza así como, ¿y qué es este lugar? ¿Y cómo funciona? ¿Cómo lo explicarías? Cosas así. Significa crear una historia en la que los estudiantes puedan tener eh, este rol como diferente al que tendrían, en el que ya no son solo estudiantes, en el que pasan a ser un científico, en el que pasan a ser un profesor, en el que pasan a ser un ingeniero. Entonces, todas estas cosas parece que no, pero de verdad sí motivan más a los estudiantes, sí les dan un compromiso
extra. También la gamificación, que básicamente significa dar una recompensa lúdica como un juego. Es básicamente hacer el aprendizaje un juego. Entonces, por ejemplo, en un contexto de laboratorio puede ser el que presente la mejor solución respecto a tal rúbrica, se gana una recompensa y puede ser simbólica, como un aplauso, un punto extra, yo qué sé, a una recompensa de verdad, un chocolate, un lo que sea. Uno piensa que no, pero los estudiantes sí reaccionan, porque no es solo la recompensa simbólica, es el reconocimiento que uno está dando también a los estudiantes, a su trabajo y a su esfuerzo. Y estas estrategias sí aumentan el compromiso de los estudiantes. Y a mí me parecen súper chéveres. No siempre, obviamente, no siempre son factibles para poder implementar estas estrategias. Es muy importante saber qué grupo tienes, poder conocer a tus estudiantes, poder conocer cómo se relacionan, qué cosas les interesan, cómo reaccionan a este tipo de premios, por ejemplo. Es muy importante conocer a tu grupo y ver si esta estrategia puede ser algo que en este grupo sirva o no sirva. Y pues algo que es muy importante cuando estamos realizando laboratorios, comunicación frecuente, siempre. Algo que puede ser interesante para una práctica de laboratorio que yo no sé, puede ser más larga, que puede ser de varias sesiones, es en cada presentación, en cada sesión, ir presentando ante el profesor, el resto de estudiantes, cuáles han sido sus avances, cuáles han sido sus resultados de hoy, qué salió bien, qué salió mal, qué se podría mejorar. Y esto les ayuda a los estudiantes a hacer una autoevaluación. Esto les ayuda a procesar mejor lo que acaban de hacer, porque a veces uno en el laboratorio está tan metido, está intentando cosas y no y se bloquea, pero cuando dice ya en voz alta como, ok, en este laboratorio esto no salió bien, esto salió mal, esto todavía no sabemos qué hacer, a veces ayuda muchísimo. Y eso solo es el acto de comunicar, el que ayuda a desbloquearnos, a procesar qué es lo que está pasando y nos permite poder avanzar. Y otra cosa que es muy importante es que los estudiantes puedan empezar a tener este hábito de escritura técnica, es decir, que puedan presentar informes de sus resultados. Y esto es muy, muy, muy importante, especialmente cuando en los laboratorios en los que se hacen investigaciones ya de más alto nivel. Cada experimento, cada paso, nosotros tenemos que reportar exactamente el estado en el que se llevó el experimento, desde la temperatura del aula o de la sala donde se está llevando, qué clase de químicos se usó, la humedad ambiental, si es necesario, el nivel de luz, dependiendo. Entonces, claro, obviamente a los estudiantes no se les exige a ese nivel porque estos laboratorios, estos proyectos son enfocados más a un ámbito educativo, pero sí es bueno que los estudiantes puedan ir reconociendo, por ejemplo, si estamos hablando de un experimento de gravedad y lo estamos realizando en una sala que tiene un ventilador corriendo, ¿crees que la corriente de aire influye en cómo cae tu bola? ¿No influye? ¿Qué pasa? ¿No pasa? Entonces esto también ayuda a los estudiantes a que sean conscientes de cada paso que toman, a que sean conscientes del entorno en el que están realizando el experimento y esto les da esta atención, les ayuda a desarrollar esta atención a los detalles, que es muy importante cuando uno hace ciencia y pues en la vida en general también. Y esto es muy importante. Cuando estamos realizando una práctica de laboratorio, el diseño del espacio y los recursos que estamos utilizando para el laboratorio son muy importantes. El espacio debe ser un espacio adecuado para poder realizar la práctica de laboratorio, dependiendo obviamente del área del conocimiento en la que se estén desarrollando. Entonces, los estudiantes deben tener espacio necesario, deben tener los elementos mínimos necesarios para poder hacer su práctica. Algo que nosotros podemos hacer como profesores, como guías de laboratorio, es poder darles a los estudiantes una guía, un espacio
una hoja guía para que ellos puedan ver, decir, ok, lo que aquí podrían anotar sus resultados, aquí en esta columna podrían anotar el cualquier cosa que ustedes consideren que influya en el ambiente. Aquí abajo pueden anotar cualquier problema que hayan tenido. Entonces, uno puede crear este tipo como de plantillas para los estudiantes, puede darles ideas de cómo pueden grabar sus datos o plantillas para una presentación. No necesariamente para decirles es obligatorio que usen esto, sino más bien para que ellos tengan una idea de qué es lo que necesitan hacer en el laboratorio y puedan tener un, perdón, se me vienen las palabras en inglés, un, un, un rendimiento adecuado. Y esto es muy, 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 muy importante. Una secuenciación curricular progresiva. ¿Qué significa? Significa que los laboratorios de los estudiantes deben estar al nivel de los estudiantes. Si este es el primer laboratorio que los estudiantes van a hacer, no les vamos a poner a hacer algo súper difícil, a que armen una pista con 10 pisos, a que creen y sea un compuesto químico súper específico, que necesita mediciones súper específicas porque si no, no sale. Si les damos a los estudiantes un laboratorio para el que no están listos, los estudiantes se van a frustrar y nunca van a poder salir de esa frustración porque no tienen el nivel necesario para poder superar ese problema, para poder manejar ese problema. Entonces, la idea es siempre que el laboratorio esté a la par del conocimiento de los estudiantes y no solo del conocimiento, sino también de las habilidades de los estudiantes. El laboratorio es algo que las habilidades del laboratorio se desarrollan con el tiempo. Uno no solo llega y empieza a armar cosas, a medir cosas, no es lo usual. Entonces uno tiene que acostumbrarse a hacer un diseño, a armar algo, a medir algo. Uno puede pensar que no, pero medir es un proceso súper delicado, súper difícil. Hacer una medición exacta, una medición apropiada, tiene toda una lógica y necesita toda una práctica. Entonces, las habilidades del laboratorio de los estudiantes son algo que se desarrollan en el tiempo y hay que poner las prácticas del laboratorio en base a sus habilidades y a cómo queremos que se desarrollen. Esto les ayuda también a los estudiantes, obviamente, a consolidar su aprendizaje, pero también les va a dar esta sensación de avance, de que están progresando, de que están mejorando y les va a evitar frustración innecesaria. Un poco de frustración siempre pasa en el laboratorio, siempre, pero no queremos que esta frustración sea algo que motive a los estudiantes y no que les haga cerrarse y que les haga decir, no odio los laboratorios porque nada, no sale nada, nunca puedo hacer nada, bla, bla, bla. Entonces, siempre monitorear que el nivel de conocimiento y de habilidades de los estudiantes estén a la par de, de la práctica o de lo que nosotros les estamos pidiendo que hagan. Ok, entonces algo que también es muy importante es poder evaluar las habilidades blandas, porque la evaluación en sí es lo que consolida el aprendizaje o la adquisición de las habilidades blandas en el entorno del laboratorio. ¿Cómo podemos hacer eso? Una observación estructurada. Podemos decir, ok, yo como profesor, yo como guía de laboratorio, yo como técnico, creo que lo mínimo, las habilidades que se desarrollan en esta práctica son estas de aquí o estas tareas que se deben hacer, tipo trabaja en equipo, propone soluciones, propone ideas, conversa. Podemos hacer una checklist en donde vamos evaluando a cada estudiante. Y esto puede o no puede ser parte de la nota de laboratorio, pero lo que nosotros queremos con habilidades blandas va más allá de una calificación. Queremos que sea parte de su experiencia de laboratorio y que ellos sean conscientes de eso. Otra forma que tenemos de hacer es rúbricas. Las rúbricas les ayudan a los estudiantes a ver qué es exactamente lo que estamos esperando de ellos, lo mínimo que estamos esperando de ellos y cuál es el objetivo
que ellos deben perseguir en esta práctica. Y así lo tienen muy claro. Entonces podemos tener objetivos tanto científicos, objetivos académicos, como decir, comprobar que los datos siguen cierta ley, válido, o también podemos tener objetivos en cuanto a habilidades blandas, es decir, logró solucionar este problema, logró proponer una estrategia para resolver este problema. Ese tipo de cosas también se puede poner en la rúbrica. Ahora, siempre es importante la autoevaluación y la evaluación entre pares y más si estamos trabajando en equipo, pero este es un tema súper delicado, porque generalmente, ¿qué hace una persona cuando hace una autoevaluación mal? Se pone o todo sí o todo no. Y cuando son entre pares, si me cae bien, todo sí, si me cae mal, todo no. Entonces, este es un poco más delicado, es algo que se tiene que conversar muy bien con los estudiantes, es algo que hay que inculcarles desde el inicio, que deben ser muy conscientes de cómo hacer la autoevaluación, de cómo evaluar a sus pares, que se tiene que hacer con justicia, que se tiene que hacer con igualdad, que se tiene que hacer con realismo, con autoconciencia. Entonces los estudiantes tienen que pensar, y aquí nosotros también podemos proporcionar una rúbrica, unos objetivos y decirles a los estudiantes, piensen, ustedes creen que ustedes llegaron a esta autoevaluación o que esta persona en su equipo hizo estas cosas o logró estas cosas. Y hablar con los estudiantes y decirles que esto no viene parte de la nota o viene por una pequeña parte de la nota, pero que la importancia va más allá de eso. Entonces, la autoevaluación y la evaluación entre pares son muy importantes, pero sí deben manejarse con muchísimo cuidado. Y otra cosa, pues siempre en los estudiantes, algo que ya hablamos es que se debe mantener, por ejemplo, un, un registro de todas las actividades del laboratorio. Se puede pedir que dentro de estas habilidades los estudiantes vayan eh, también haciendo un recuento de todos los procesos que van haciendo. Entonces podemos decir, ok, este resultado se logró después de un debate en el que elegimos este proceso por tal razón, o tuvimos esta discusión, cosas así. Entonces se puede pedir a los estudiantes que también vayan reflexionando sobre el proceso que tomó eh, tomar una decisión y no solo la acción que hicieron en el laboratorio. Otra cosa, de nuevo, presentaciones orales y defensas, muy bueno para poder desarrollar o evaluar estas habilidades y no solo en el hecho de que ellos, uno puede ver cuando presentan o defienden su trabajo, uno puede hacer preguntas y decir, ok, ¿cuáles fueron los problemas que se enfrentaron en este laboratorio? Eh, ¿Qué otras ideas tuvieron pero no siguieron para lograr este resultado y por qué? ¿Creen que pudo haber, que pudieron haber tenido otro resultado? ¿Qué pasaría si a este proceso que ustedes hicieron yo le hago un cambio? ¿Tendrían el mismo resultado? ¿No? ¿Parecido? ¿Impacta o no impacta? Entonces, todo esto, cuando los chicos presentan y defienden su trabajo, nosotros también podemos ver qué tan seguros están de su trabajo, qué tan conscientes son, qué tan bien trabajó el equipo, qué tanto se comunicaron. Entonces, esto es otra estrategia para poder evaluar las habilidades y blandas y que se desarrollaron en el trabajo en grupo. Y eso sí, como les dije siempre, lo mejor es poder tener una rúbrica con los chicos y para que ellos vean qué es exactamente lo que se pedía, tanto académicamente como en modo de trabajo. Y ahora vamos a ver un poco de los desafíos que tenemos cuando estamos haciendo un laboratorio y un poco de soluciones estratégicas. La primera, siempre, siempre, siempre en un laboratorio es el tiempo. El tiempo siempre es muy delicado cuando estamos trabajando en laboratorio y es porque
Claro, obviamente las cosas no siempre salen bien a la primera. Entonces uno no sabe muy bien cuántas veces o cuántos intentos le va a tomar lograr un resultado coherente, un resultado bueno, o si ya después de un cierto año dicen, no mismo voy a lograr este resultado porque tengo, yo qué sé, el equipo está mal calibrado y eso ya va más allá de las responsabilidades de un estudiante, o pasó esto en el momento de la medición que ya va más allá de nuestro control. Entonces, el tiempo siempre es algo muy delicado. ¿Qué es lo mejor que se puede hacer? Una correcta planificación. Siempre planificar más tiempo del que uno cree que va a tomarles a los estudiantes eh, terminar con este proyecto. Se puede ir adaptando el tiempo. Entonces, por ejemplo, si en un laboratorio teníamos tres actividades específicas o tres metas específicas y ya vemos que no nos va a dar el tiempo, los chicos están estresados, corriendo, llorando por poco, puedes decir, ok, por esta vez podemos intentar mejorar las dos primeras, hacer bien las dos primeras, no hacer la tercera si no es necesario. Depende de ustedes, pero siempre planificar bien y tener en cuenta que los chicos no les van a salir bien las cosas de la primera. Se puede hacer proyectos por partes, se puede desarrollar un proyecto grande que consista de proyectos pequeños porque es más fácil trabajar en partes y es más manejable a poder decir un solo proyecto grande y se puede establecer puntos de control. Entonces, en una sesión decir, ok, en esta sesión deberían tener hasta tal parte hecha o en medio de la clase decir, estamos a la mitad de la clase, hasta ahora deberían tener tal cosa armada, tal cosa mezclada, si no la tienen, por favor, vamos pensando por qué, vamos avanzando, vamos eh, poniéndole un poco más de ritmo. Entonces, siempre tener mucho control en el manejo del tiempo en el laboratorio. La segunda parte es la escalabilidad. ¿Qué significa? Significa que cuando tenemos más gente es más difícil realizar proyectos de laboratorio. Y esto es claro para todos. Claro, entonces, mientras más gente tengamos en un laboratorio, primero tenemos menos espacio. Los grupos tal vez van a tener que ser más grandes, lo que significa que la comunicación va a ser un poco más difícil. Por ejemplo, es un poco más complicado llegar a un acuerdo entre más personas que entre menos personas. Entonces, una forma en la que nosotros podríamos hacer esto es, o por ejemplo, decir, para este laboratorio vamos a trabajar con kits que ya tengan cosas predeterminadas, así cada quien tiene algo que hacer específico, como dije antes, determinar un rol para cada persona y cada persona ya sabe qué es lo que tiene que hacer eh, antes de llegar al laboratorio, y ya está preparado para esa parte específica del proyecto. Eso minimiza el conflicto, eso minimiza este tiempo en el que los estudiantes están debatiendo si sí o si no. Y claro, si es que tenemos acceso, no siempre tenemos acceso a un asistente o a un tutor adicional. Yo sé que no siempre es algo que pasa, pero básicamente conseguir toda la ayuda que sea posible. Y otra cosa que he visto muy seguido con los laboratorios es que a veces los estudiantes con necesidades educativas especiales tienen problemas en integrarse en cierto tipo de trabajo. Entonces, lo que yo sugeriría en este caso es conocer al estudiante, conocer cuáles son sus limitaciones, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer, preguntarle al estudiante directamente, decir, esto requiere estas cosas, qué cosa crees que puedes hacer sin problema, en qué cosa crees que necesitarías un poco de apoyo, o estoy pensando en darte este rol, ¿qué te parece? Entonces, aquí debe haber un diálogo sincero con el estudiante y decirle lo que necesitamos, lo que queremos es que todas las personas tengan una buena experiencia en el laboratorio, puedan tener la oportunidad de realizar el laboratorio, la práctica del laboratorio, y queremos que todos estén en un lugar en el que se sientan cómodos trabajando. Y algo
algo importante, y aquí se ven también las habilidades blandas de los docentes, solicitar el apoyo a departamentos relevantes. Entonces decir, ok, no sé muy bien cómo manejar esto, me dirijo al departamento, a la persona encargada de las personas, de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Le pregunto qué puedo hacer con este estudiante, ¿tienes alguna idea? Obviamente no nos van a dar cosas específicas porque no tienen la parte técnica de lo que es un laboratorio, pero nos van a dar a grosso modo ideas de lo que los estudiantes pueden hacer. Entonces siempre la base de todo es establecer un diálogo un diálogo con los estudiantes, un diálogo con los departamentos que sea necesario para asegurarse de la integración de este estudiante en un laboratorio. Y una cosa que es mortal en los laboratorios es la falta de recursos. Y esto sí es algo muy real, pasa en todas partes, especialmente en los laboratorios que nosotros tenemos en Ecuador. No tenemos muchos recursos, no tenemos todo lo necesario para llevar a cabo tal experimento o lo otro. O yo sé de un experimento súper chévere que quisiera que los chicos tengan, pero requiere comprar cosas y tal vez eso no es realista. Eso pasa mucho. Entonces, ¿cuál es la solución de esto? Básicamente hay que ser creativos. Hay que buscar yo qué sé, si no puedo comprar todas las cosas para un circuito, hago una simulación del circuito. Si no tengo todo el material para hacer un experimento formal, puedo hacer un experimento casero. Lo que estamos intentando no es que los chicos hagan una medición que nosotros vamos a publicar en un artículo científico, ese no es el objetivo de un laboratorio educativo, es que en un laboratorio educativo lo que queremos es que los chicos se familiaricen con el proceso, que vean que en una escala mayor los principios de la ciencia funcionan. Entonces no necesitamos demasiada exactitud, no necesitamos equipo, tecnología de punta. A veces hay cosas que nosotros podemos reemplazar en un experimento por algo casero, algo que es más fácil de conseguir, más barato de conseguir. Entonces, básicamente la respuesta a este problema es ser creativos. Y para eso les traigo también algunos recursos que yo recomiendo. En simuladores tenemos los PET Interactive Simulators, que son los de siempre, que creo que son los más famosos y con razón. Son súper buenos para todas las áreas de conocimiento, nos permiten explorar principios científicos y algo que es muy bueno con los simuladores es que son un poco más accesibles para los estudiantes, pueden entrar en las computadoras, en un laboratorio, en la biblioteca, si es que no tienen acceso a una propia. Entonces, esto es un poco más fácil que comprar todos los materiales para una práctica. Tinkercad es súper bueno para simular circuitos, a mí me encanta en ese tema. También hay tutoriales para hacer paso a paso que les enseñan a los estudiantes cómo pueden generar los circuitos, qué conectar con qué. Y también me gusta mucho porque, por ejemplo, cuando estamos hablando de circuitos en física, si conectas algo mal en la vida real, la cosa explota. Entonces, si haces una simulación, sí explota, pero no de verdad. Entonces, estás también ahorrando recursos porque si ya te explota algo, se te quema, no hay marcha atrás. Tenemos otro que se llama Ciencias Contic, que esta es de la Universidad de Argentina, también para varios temas. Y tenemos este CK12. Este está en inglés, la mayoría, pero hay un par en español y están en una campaña para traducir los simuladores. Entonces esperemos que haya más en español a futuro. Eh, los micrófonos se van a abrir al final para todas las preguntas, entonces ya mismo termino, si esperan un ratito, vamos ver todas las preguntas. Gracias. Otros tipos de recursos que tenemos que yo recomiendo mucho. Yo yo nací entre el límite de la generación millennial y la generación Z. Yo paso media vida en Instagram y TikTok, pero lo bueno es que ahí también encuentro recursos
para laboratorios y para profesores. Les recomiendo a estas 5 personas. Makes them proud en Instagram. Ella es Sara, es una profesora de física y química que tiene plantillas para laboratorios. Lo mismo Intecnia STEM, que es para robótica y programación, que tiene igual recursos para enseñar pensamiento computacional, algoritmos, todo eso. Después en TikTok tenemos Science with Ana, Ciencia con Ana. Ella hace experimentos caseros. Tati, la profe de química, igual. Y después tenemos uno que está en inglés, pero los experimentos son súper interesantes, entonces también se podrían aplicar en algún laboratorio y ella es Mrs. B, también en TikTok. Este es mi salvavidas de toda la vida, se llama Magic School AI y Magic School sirve muchísimo para generar rúbricas, que esto es para lo que yo lo usaba todo el tiempo, me salvaba la vida de verdad, por eso le puse salvavidas. Con Magic School también podemos ayudarnos para hacer planificaciones. Magic School puede generar ideas de laboratorios y proyectos, puede generar hojas de etcétera. La verdad, Magic School tiene 1000 opciones. Es el mejor amigo de todos los profesores. A mí esta información me la pasó otro profesor y se lo agradezco con toda mi vida, entonces se las estoy pasando a ustedes. Magic School AI es el mejor AI para profesores que existe. Y por último, no me puedo ir sin darles a conocer este proyecto en el que yo trabajé en la Universidad de San Francisco, que fue el que me hizo empezar a trabajar en prácticas de laboratorio, en experimentos con niños y jóvenes, que se llama Ciencia del Rescate. Está enfocado más en niños, entonces tal vez no es el scope en el que están trabajando ustedes, pero siempre es bueno porque los experimentos, por más pequeños que sean o por más básicos que sean, tienen una razón científica, un proceso científico. Entonces, así sean para niños, son muy interesantes, son muy entretenidos. Ciencia del Rescate tiene revistas a las que pueden acceder con este QR. Tienen videos educativos también sobre ciencias y canciones sobre ciencia en su canal de YouTube, entonces les aconsejo que vayan. Es un proyecto súper lindo y lleva 10 años ya en Ecuador y le agradecemos a Ciencia del Rescate por todas las cosas que hacen. Y bueno, esa ha sido la presentación. Espero que les haya sido útil y pues ahora sí abrimos para preguntas. Los micrófonos han sido habilitados para, si desean intervenir, por favor, pueden hacerlo en este momento. Buenas tardes, doctora. ¿Me escuchan? Buenas tardes, sí le escucho. No soy Buenas doctora, tardes, por si acaso. doctora. Mi nombre es Daniel Arboleda, soy profesor de la Facultad de Ciencias Químicas, soy físico como usted. Me gradué en la Escuela Politécnica Nacional. Mi pregunta es respecto de los simuladores. Quisiera saber si es que estos simuladores son pagos o son gratuitos. Todos los simuladores que yo enlisté son gratuitos, entonces no es necesario tener una suscripción ni hacer ningún pago, especialmente el primero que discutimos del PET. Ups. Eh, Sí, el PET está fundado, es un proyecto de la Universidad de California en Boulder y fue un proyecto fundado por el Premio Nobel de Física del 2001, me parece. Entonces, él está financiando todo este proyecto para que la gente pueda accederlo de manera gratuita porque le interesa mucho la educación. ya, ahora mi pregunta va enfocada respecto de las prácticas que no suelen haber en el Centro de Física de la Universidad Central. Por ejemplo, no está el tubo de Venturi donde se hace la práctica de presiones y velocidades de un fluido ideal y tampoco están las prácticas de magnetismo que son bien importantes en el caso que a mí me es pertinente. La pregunta es, ¿están todas las prácticas en esos simuladores o están faltando algunas? Magnetismo sí, yo diría que hay una colección bastante completa. Las de presión no estoy segura, me parece que sí hay un par, pero como no es un tema en el que yo he trabajado mucho con los chicos, no estoy muy segura, pero magnetismo le puedo asegurar que sí hay toda la gama en los simuladores. Ya, muchas gracias, doctora. Eso es todo de mi parte. Muy amable, gracias.
Mi robot tal vez desea intervenir, tiene el micrófono activado. No, muchas gracias. Adelante, le escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Arnulfo le saluda. Gracias por su exposición. Tenía una pequeña preguntita. Bueno, usted está bastante empapada de la realidad de los laboratorios del país. Muchas veces nos toca hacer grupos hasta de 10 personas. ¿Usted qué cantidad de integrantes consideraría que es pertinente para un grupo, ¿no? Y que sea obviamente eh, que todos capten, porque a veces en un grupo numeroso los que trabajan son máximo 4 personas, entonces es un poco difícil. Aparte de eso, usted lo mencionó claramente, que en los laboratorios no se tienen los materiales disponibles, los equipos disponibles. Muchas veces nos toca hacer turnos y cuando se hace turnos, el tiempo se acaba. Entonces, a eso me refería con esta inquietud. Eh, ¿Qué cantidad de integrantes es bueno en un grupo? Gracias. Bueno, Arnulfo, le comento. Sí, yo soy consciente de que la situación en los laboratorios es bien difícil por esta falta de equipo. Lo que nosotros podemos hacer es siempre intentar adaptarnos lo mejor que sea posible. En un grupo depende mucho del proyecto, pero yo diría que lo ideal en un grupo es máximo 4 personas. Ahora, yo sé que eso no es realista, que muchas veces los grupos tienen que ser más grandes, entonces lo que podemos hacer en ese caso es intentar compartimentalizar, sí, perdón, hacer como diferentes tareas, dividir las tareas, que es algo que ya, una estrategia que ya discutimos. Entonces, decir, ok, claro, idealmente una persona haría cada tarea, pero en un grupo numeroso podemos decir 2 personas hacen tal tarea. Entonces, 2 personas se encargan de armar, 2 personas se encargan de hacer esta otra cosa. Entonces, cuando las personas dentro del grupo tienen una misión específica en el desarrollo de la práctica de laboratorio, las cosas también fluyen un poco más, se hacen más eficientes. Y aquí también, claro, es muy importante después hacer un tipo de socialización entre todas las personas del grupo porque, claro, si yo me estoy ocupando de una cosa en específico, tal vez sí se haga más eficiente, pero tal vez también puedo perder un poco la idea más clara de toda la práctica. Entonces, tener un poco de balance entre eso. Ver que los chicos tengan muy claro qué parte de la práctica o del experimento tienen asignados y ver que después ellos puedan compartir esta experiencia para poder hacer un reporte adecuado para que todos terminen de procesar adecuadamente todo el proyecto o toda la idea de la práctica. Entonces sí es un poco más difícil, sí tiene sus desventajas, pero es una forma de adaptarse a esta realidad. Chévere, muchas gracias. Y tal vez lo último, en cuestión a la evaluación final, que generalmente se lo hace con un informe, el informe también se lo envía grupal. Asimismo se dividen, ¿no? Dice, yo hago hoy día, la siguiente semana haces tú, etcétera. Entonces, tal vez algún mecanismo o nos toca también ingeniarnos para ver que hagan todos, ¿no? Que esa sería la idea. Algo que a mí me servía era, yo no les pedía el reporte final, un PDF, yo les pedía que me compartan un archivo de Google Drive o un Drive cualquiera. En un Drive uno puede ver qué cuenta de correo hizo qué parte. Entonces Ujú. así yo me aseguraba que todas las personas hayan colaborado o hayan puesto una parte del informe de alguna manera.
Entonces, esa tal vez es una idea que tal vez les puede servir. Es un poco forzada, sí, pero a Ujú. veces así hay que empezar. Chévere, muchísimas gracias. Roberto Villamarín, su micrófono está activo, puede intervenir. Muy buenas tardes, un cordial saludo a todos. Estimada María José, una pregunta desde tu experiencia. ¿Qué consideras que es mejor para el aprendizaje de la física, pasar de la teoría a la práctica o de la práctica a la teoría? Hmm, Depende mucho del estudiante y de su forma de aprendizaje, pero yo creo que en general es mucho más vistoso cuando un estudiante ve una demostración de un principio físico antes de estudiarlo a fondo, eh, porque así empiezan teniendo interés. Entonces, obviamente no es una práctica, porque para hacer una práctica los estudiantes necesitan tener contexto y necesitan saber los principios fundamentales, pero yo sí diría tal vez una demostración. Ok. Gracias. Tal vez alguien más desea hacer algún tipo de pregunta. Puede activar el micro. Me parece que todo les quedó muy claro. Muchísimas gracias por su excelente ponencia física, María José Villamarín. Eh, Le vamos a dar la palabra al magíster Víctor Sánchez para que haga unas indicaciones de cierre. Nuevamente le reitero mi agradecimiento. Buenas, compañeros. Queremos expresar nuestro más profundo reconocimiento a la magíster María José Villamarín por la participación en esta charla sobre el desarrollo de habilidades blandas en las prácticas experimentales. Un aplauso digital para la magíster María José Villamarín, con quien vamos posteriormente a charlar para ver otras aventuras académicas con las cuales darle continuidad a este esfuerzo de de tanta trayectoria, trascendencia, perdón. Bien, hemos llegado al final, compañeros, de este evento académico. Vamos luego de esto a trabajar las tareas autónomas que tienen que desarrollar los compañeros. Me parece, si me confirman la fecha, está, me parece, hasta el fin de la próxima semana. En todo caso, a través del correo electrónico de inscripción y de la plataforma Moodle, vamos a desarrollar eh, los lineamientos e indicaciones para que se puedan concretar los trabajos y poder complementar conjuntamente con las asistencias los registros para concluir este evento. No me queda más que agradecerles a cada uno de ustedes y aspirar que el producto de tan importante esfuerzo académico que hemos desarrollado se exprese en la práctica cotidiana académica del proceso de enseñanza-aprendizaje y de investigación y en algunos casos de vinculación también que desarrollan desde los centros y espacios de práctica experimental que tenemos en la Universidad Central del Ecuador. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Pásenla muy bien. Buena tarde. Muchas gracias por la invitación también y por la atención. Buena tarde.
Muchas gracias. Gracias, buenas En este tardes. momento se va a compartir el enlace en el chat para que puedan registrar la salida y en breve se activa el formulario. En este momento el registro de asistencia, el enlace se encuentra activo y en el chat de esta plataforma.